Escucha con atención, porque lo que estás a punto de leer no es una simple reflexión espiritual, es una llave interior que transforma por completo la manera en que comprendes la historia sagrada. Antes de continuar, escribe en los comentarios exactamente esta frase: yo soy presente. Cuando la escribes no es un gesto simbólico, estás fijando un estado en tu conciencia y al mismo tiempo ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Si sientes que este contenido te aporta claridad y profundidad, puedes apoyar el canal a través del Super Chat. Es una forma colaborativa de sostener este espacio para que sigamos compartiendo enseñanzas como esta. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso amplifica enormemente la difusión del video. La historia de Jesús no es un relato histórico en el sentido convencional, es una parábola viviente, una representación simbólica de las últimas cosas, de la etapa final del viaje del alma que aún espera cumplirse dentro de cada ser humano, y quien ha atravesado aunque sea una parte de esta experiencia, ya no puede eludir la responsabilidad de compartir su significado, porque después de ver, no puedes regresar y fingir que sigues siendo el mismo de antes. Cuando abres la Biblia y lees sobre Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y tantos otros, debes comprender algo esencial. No son hombres en el sentido literal en que tú y yo lo somos. Son estados eternos de conciencia. Son condiciones espirituales del alma. Son etapas interiores que todo ser humano atraviesa desde el inicio del viaje hasta su culminación. Y esa culminación es Dios. Estas figuras fueron visiones recibidas por hombres capaces de recibirlas, a quienes llamamos profetas. Ellos las registraron y hoy las encontramos en las Escrituras. Pero lo fundamental es esto: representan estados internos. Cuando los vives pueden parecer personas. Sin embargo, nunca debes olvidar que no son individuos separados, sino movimientos de la conciencia. Las iglesias han representado a Jesús con estigmas en las manos, en los pies, en la cabeza y en el costado. Pero esos no son los verdaderos signos. Pablo lo dijo con claridad: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. No hablaba de heridas físicas. Estaba afirmando que había atravesado la última fase del drama de la salvación. Las señales comienzan con la resurrección. Yo os haré recordar, dice el Evangelio. No es un hombre externo hablando a un grupo. Es el yo soy dentro de ti devolviéndote la memoria de lo que siempre has sabido. Cuando sucede, no reconoces a un personaje externo. Reconoces que el yo soy en ti es el mismo que vive toda la experiencia. Entonces aquel que parecía hablar desde afuera desaparece, porque si no se va, el espíritu no puede venir, pero cuando se va, regresa como presencia interior, como memoria viva, como conciencia despierta. Llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Esa es la historia. Todo ser humano lleva en sí la muerte de Jesús. Todos. Existe un momento descrito en el Salmo 42, el Salmo del Recuerdo. Habla de una gran procesión hacia la casa de Dios, una multitud alegre que canta y agradece. No es solo símbolo, es una experiencia real de la conciencia. Yo mismo me vi entre esa multitud, vestidos como en el cercano oriente, cantando mientras avanzábamos hacia un templo invisible, y una voz sin forma declaró: Dios camina con ellos. Una mujer preguntó: si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? La voz respondió: a tu lado. Ella se volvió hacia mí, me miró a los ojos y fue inundada por la emoción. Luego preguntó: ¿quieres decir que Neville es Dios? Y la voz respondió: sí, en el acto del despertar. Después esa misma voz habló solo a mí, desde dentro. Me deposité en ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Soñé que era tú. En ese instante comprendí, experimenté lo que se llama crucifixión, pero no hubo dolor. Fue pura éxtasis. Las manos se volvieron torbellinos, los pies torbellinos, la cabeza un torbellino, el costado un torbellino. Era una alegría indescriptible. Y entonces, entiendes realmente. Nadie me quita la vida. Yo la entrego por mí mismo. Tengo poder para entregarla, y poder para retomarla. Dios se depositó voluntariamente en ti para soñar el sueño de la vida. Y al final del sueño, despierta llevándote consigo. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. No hay sufrimiento en esa decisión. Solo amor, solo éxtasis.
Cuando Dios se hace hombre, ya no está cerca, porque cercanía implica separación. Él es el hombre. Es el yo soy que estás usando ahora mismo. El cristianismo no consiste en creer en acontecimientos externos. Consiste en vivir una serie de experiencias interiores. Comienza con la tumba, con la resurrección, con el recuerdo. Dios está sepultado en el cráneo del hombre. Duerme profundamente. Ese sueño se llama muerte, pero no es muerte. Es el gran misterio de la vida atravesando la muerte. Dios tuvo que olvidar completamente quién era para convertirse en ti. No te hablo de filosofía, te hablo desde la experiencia. Cada ser humano vivirá estas escrituras, no como historia lejana, sino como realidad encarnada. Las escrituras deben cumplirse en ti. Solo después de la resurrección interior comprendes el drama completo. Como en el teatro, no todos captan el mensaje al mismo tiempo, pero cuando llega el despertar, todo se ilumina. Y ahí apenas comienza el verdadero recorrido, porque cuando comprendes que Dios se depositó voluntariamente en ti, para dormir y soñar el sueño de la vida, empiezas a mirar cada experiencia con ojos nuevos. Ya no buscas un Dios externo, ya no esperas señales del cielo, ya no dependes de rituales ni símbolos, porque entiendes que todo sucede dentro. El templo es tu conciencia, el altar es tu corazón, el sacrificio es el olvido de lo que creías ser. La resurrección es el recuerdo de lo que realmente eres. Cada palabra de las escrituras se vuelve viva, cada símbolo palpita, cada parábola florece silenciosamente dentro de ti. Ya no lees historias, reconoces estados interiores. Cuando Abraham sale de su tierra no es un hombre viajando, es la conciencia abandonando una identidad antigua. Cuando Moisés cruza el mar, no es un pueblo caminando sobre el agua, es el alma atravesando un umbral. Cuando David enfrenta a Goliat, no es un joven contra un gigante, es tu ser interior enfrentando un miedo antiguo. Todo es símbolo, todo es estado, todo es experiencia de la conciencia. Jesús representa el cumplimiento final, el momento en que Dios despierta en el hombre, cuando el yo soy se reconoce a sí mismo. Por eso Pablo puede afirmar que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús, no porque tenga heridas visibles, sino porque ha atravesado el paso, porque ha vivido la muerte de la identidad separada y el nacimiento de la conciencia unificada. Ese recuerdo no es mental, no es un pensamiento, es una explosión interior de certeza, es saber sin pruebas, paz sin razón, alegría sin causa, comprensión sin palabras. Entonces entiendes que Dios no está cerca, Dios es. No puedes decir que el yo soy está cerca de algo, porque todo está dentro del yo soy. Él es el centro, la fuente, el punto inmóvil del cual todo emerge. Cada vez que dices yo soy, declaras un estado, asumes una forma, eliges una realidad. Por eso se dice que llevas siempre en tu cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en ti. Porque cada día mueres a viejas ideas, a imágenes antiguas de ti mismo, a miedos que ya no te sirven, y cada día puedes renacer en una conciencia más amplia. La tumba no es un lugar físico, es el estado de profundo olvido en el que Dios se sumergió al hacerse hombre. Es la mente dormida, y cuando llega el despertar, ya no buscas a Dios. Lo recuerdas, no suplicas salvación, reconoces tu origen. Dios tuvo que vaciarse por completo para convertirse en ti. Tuvo que olvidar su infinitud para vivir tu aparente limitación. Tuvo que entrar en el tiempo para experimentar la eternidad desde dentro. Ese es el misterio. Vida a través de la muerte. Despertar a través del sueño. Gloria que surge tras la aparente tragedia. Sí, existe dolor en el mundo. Existe pérdida, confusión, ruptura. Pero también existe una luz que emerge cuando el sueño termina, un retorno que ocurre cuando el yo soy se recuerda a sí mismo. Cuando Dios despierta en el hombre despierta en Dios. No son dos acontecimientos distintos, es el mismo movimiento visto desde dos perspectivas, y esto no es teoría ni sistema de creencias, es experiencia directa, es algo que cada ser humano vivirá. Las escrituras deben realizarse en ti, tomar forma en tu conciencia. No puedes delegar este viaje a ningún maestro, a ninguna institución, a ninguna tradición. Es un recorrido íntimo y sagrado. Es el regreso a la fuente. Y cuando el despertar ocurre,
Entiendes que Dios siempre caminó contigo, que estaba a tu lado, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sueños y temores. Era el yo que observaba todo, y ahora comienza a recordarse a través de ti. Cuando eso sucede, la vida cambia para siempre. Ya no vives como alguien que busca, sino como alguien que recuerda. No reaccionas igual, no temes igual, no amas igual, porque sabes. Y ese saber no proviene de libros, sino del interior, del corazón, del silencio profundo donde el yo soy permanece inmóvil, eterno y presente. Así continúas el viaje, porque cuando el yo soy en ti empieza a recordar, nada vuelve a verse de la misma manera. Cada relación se transforma, cada experiencia adquiere un nuevo significado, cada evento refleja el estado de tu conciencia, y comprendes que el reino de Dios no es algo futuro ni lejano, es una presencia viva que se revela cuando despiertas. Dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a escuchar lo que late dentro de ti. Cuando dejas de identificarte con el ruido del mundo y empiezas a reconocerte en el silencio, algo profundo se reorganiza en tu interior, porque es en ese silencio donde lo divino reposa, donde sueña, donde despierta, y cuando ese despertar ocurre, sientes una estabilidad nueva, una paz que no depende de las circunstancias, una claridad que no nace del pensamiento, una confianza que no necesita garantías. Ya no vives desde la superficie inquieta de la mente, sino desde el centro del ser, desde ese punto inmóvil que observa todo sin ser arrastrado por nada. Entonces el dolor también cambia de significado. No lo niegas, no lo disfrazas con palabras espirituales, lo atraviesas, lo abrazas, lo comprendes como parte de un movimiento temporal dentro de algo eterno. Eso no te vuelve frío, te vuelve más humano, no te distancia, te hace más presente, no te vuelve indiferente, te vuelve compasivo. Cuando reconoces que lo sagrado habita en cada ser, ya no puedes ver a los demás como separados. Empiezas a reconocerte en cada rostro, en cada historia, en cada lucha, y eso transforma tu manera de escuchar, tu manera de hablar, incluso tu manera de guardar silencio. Poco a poco dejas de defenderte de la vida, dejas de reaccionar automáticamente, dejas de cargar viejas armaduras emocionales, porque ya no las necesitas. Sabes quién eres, y ese saber te enraiza, te centra, te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor parece moverse. Comprendes entonces que el verdadero milagro no consiste en cambiar las circunstancias, sino en transformar el punto desde el cual las observas. Cuando cambia el centro, cambia todo. Los antiguos relatos intentaron expresar esto a través de símbolos, parábolas e imágenes, no para fundar sistemas rígidos, sino para acompañar un despertar interior, no para crear distancia, sino para recordar que lo divino no está lejos ni separado. Es el yo soy que mira a través de tus ojos en este mismo instante. Por eso se habla de que la imagen externa debe desaparecer para que la presencia interna pueda revelarse. Cuando esa presencia emerge, te recuerda lo que siempre supiste, que cada día puedes morir a una vieja identidad y renacer en una comprensión nueva, que no estás aquí para sufrir el sueño de la vida de forma inconsciente, sino para participar en él con lucidez. No eres un espectador, eres una expresión viva de esa conciencia, y por eso los símbolos de muerte y resurrección no representan castigo ni pérdida, sino transformación y revelación. Es el instante en que lo divino experimenta ser humano, y el ser humano comienza a reconocer lo divino en sí mismo. Ese intercambio es amor creativo, es el pulso mismo de la existencia. Cuando lo reconoces, vives con una delicadeza distinta y también con una responsabilidad más consciente. Sabes que cada pensamiento que aceptas, cada palabra que interiorizas, cada imagen que alimentas está construyendo silenciosamente tu mañana. Te vuelves más atento sin volverte rígido, más consciente sin volverte controlador, más amable contigo mismo sin caer en la indulgencia. Entiendes que colaboras con un proceso mayor, que participas en el movimiento a través del cual la conciencia se recuerda a sí misma. Eso te vuelve humilde y poderoso al mismo tiempo. Humilde porque sabes que formas parte de algo inmenso. Poderoso porque reconoces que ese algo vive en ti, como tú, a través de ti. Ese es el corazón del mensaje, el yo soy, que se reconoce. Y cuando eso ocurre,
Ya no necesitas convencer a nadie ni demostrar nada. Simplemente vives desde lo que has comprendido. Tu vida empieza a reflejar esa verdad silenciosa en tus elecciones, en tus silencios, en tu forma de amar y de soltar. Los antiguos textos hablaron de recibir el espíritu no como un acontecimiento externo, sino como un estado interior de conciencia. No se trata de un suceso físico, sino de una transformación interna. Es la historia del Creador que desea que su creación despierte y pueda responderle, amarle, reconocerle. Cuando esa conciencia despierta en ti, la primera afirmación que surge es simple y profunda. Yo soy. Antes de cualquier descripción, antes de cualquier rol, sabes que existes. Y saber que existes es afirmar, yo soy. Ese despertar es progresivo. No todos lo experimentan al mismo tiempo ni de la misma manera. Es como salir de un sueño profundo. Primero sientes un movimiento interior, una presión desde dentro que te empuja a nacer a una dimensión nueva. Es como si algo en ti rompiera el límite de una vieja percepción y comenzara a ver desde otra altura. Las imágenes simbólicas de nacimiento, viento, luz, serpiente, paloma, representan etapas de una expansión de conciencia. Sientes que algo se abre en tu interior, que una energía asciende, que una claridad desciende. Comprendes que el relato no es mito vacío, sino metáfora de un proceso real, la conciencia regresando a sí misma. Cuando eso empieza a suceder, ya no puedes vivir como antes. Cada pensamiento adquiere peso creativo, cada emoción se vuelve una puerta, cada imagen interior es una semilla. Empiezas a observarte con mayor atención, custodias lo que aceptas como verdadero, te hablas con más respeto, porque entiendes que el diálogo interior es sagrado. Ya no reaccionas automáticamente ante todo estímulo. Descubres dentro de ti un espacio silencioso desde el cual puedes elegir, y cada elección hecha desde ese espacio fortalece tu centro, lo hace más estable, más natural, hasta convertirse en tu estado dominante. Entonces comprendes que no estás aquí para controlar la vida, sino para guiarte desde dentro, no para forzar los acontecimientos, sino para elegir el estado desde el cual los enfrentas. El mundo no es la fuente, es el espejo. Responde a la calidad de tu ser, a la vibración de tu yo soy. Esa comprensión no te carga con un peso, sino que te devuelve dignidad y libertad. Cada instante se convierte en una oportunidad de comenzar de nuevo, de regresar al estado que deseas encarnar. Dejas de vivir en el arrepentimiento, dejas de rumiar lo que pudo haber sido. Comprendes que cada respiración es una puerta abierta, y al asumir esa libertad, recuperas tu poder interior, no como dominio sobre los demás, sino como coherencia contigo mismo. Ese es el verdadero retorno a la fuente, la conciencia que despierta en sí misma, que deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, y que aprende a vivir desde el centro silencioso, donde todo comienza y todo se transforma. Habrías podido hacer las cosas de otra manera, y sin embargo comprendes que todo lo que fue te trajo hasta aquí, hasta este punto de conciencia, hasta este despertar silencioso, y entonces también el miedo pierde fuerza, porque ya no lo alimentas con imágenes repetidas. La duda se disuelve porque no la sostienes con diálogos internos negativos. La inseguridad se desvanece porque empiezas a hablarte con respeto y convicción, y la mente se convierte en aliada en lugar de saboteadora, en una herramienta creativa en lugar de una fuente de ansiedad. Y cuanto más practicas este regreso consciente, más sientes que estás construyendo algo estable, no un entusiasmo pasajero, no una motivación momentánea, sino una base interior, un hogar dentro de ti. Y es aquí donde comprendes de verdad lo que significa que el ser es el centro regulador de la psique. Ya no eres arrastrado por estados emocionales externos. Ya no eres un radar constante que absorbe todo. Estás enraizado, y ese enraizamiento lo cambia todo. Cambia la forma en que amas. Ya no lo das todo de inmediato. Primero escuchas, observas, sientes. Cambia la forma en que trabajas. Ya no te sobrecargas para demostrar tu valor. Cambia la forma en que sueñas. Ya no sueñas desde un estado de carencia, sino desde un estado de presencia, y eso modifica la calidad de tus deseos, los vuelve más claros, más coherentes,
más alineados con lo que te has convertido, porque ahora ya no buscas ser mejor, buscas ser verdadero, y esta verdad no necesita explicaciones, se ve en la manera en que ocupas espacio, en cómo permaneces calmado cuando alguien intenta provocarte, en cómo toleras el vacío sin llenarlo, en cómo sientes las emociones sin tener que resolverlas enseguida, en cómo vives los silencios sin interpretarlos como rechazo. Y eso te vuelve increíblemente libre, porque dejas de ser gobernado por reacciones automáticas, comienzas a moverte con intención, comienzas a vivir con presencia, comienzas a reconocer que tu paz no es negociable, que tu energía es sagrada, que tu yo soy es el templo viviente de Dios, y entonces entiendes que todo este viaje, de la tumba a la resurrección, de la serpiente a la paloma, del Hijo al Padre, no es otra cosa que el proceso mediante el cual Dios se recuerda a sí mismo en ti. Y este es el misterio oculto. Este es el significado profundo del yo soy. Esto es lo que lentamente se está despertando en cada ser humano. Y así volvemos a las señales de Jesús. Porque cuando Pablo dice, desde ahora que nadie me moleste, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, no está hablando de estigmas como se pintan en los cuadros. No tienen nada que ver con esas imágenes dolorosas que ves en las iglesias. Los estigmas no son sufrimiento, son éxtasis más allá de toda medida. No hay dolor, no hay tormento, es pura alegría creativa. Y cuando me ocurrió a mí no fue punto por punto, no primero las manos, luego los pies, luego la cabeza, todo sucedió simultáneamente. 6 vórtices de energía me absorbieron dentro de este cuerpo. Manos, pies, cabeza y costado derecho, vórtices giratorios que me clavaron a la forma, y el éxtasis de ese momento es indescriptible, porque fue el instante en que Dios tomó la decisión de darse a sí mismo a su creación, de animarla, de vivirla desde dentro, y entonces comprendes que no hay 2 seres, hay uno solo, y yo soy Él. Esta es la historia, y es la experiencia que vivirá todo ser nacido de mujer. Nadie puede fallar, porque no eres tú quien lo hace, es Él quien inició la obra en ti, y es Él quien la llevará a término. No depende de tu voluntad, no depende de tu esfuerzo, está ocurriendo en ti, y si atraviesas momentos difíciles, no te quedes en la tragedia, posa la mirada en la gloria, porque la gloria es nuestra, somos la encarnación tanto de la tragedia como de la gloria, pero no debemos habitar en la tragedia olvidando la gloria. Estas señales no se ven con los ojos físicos, solo se conocen a través de la experiencia, y una vez vividas quedan grabadas para siempre en la memoria inmortal, y cuando dejes este cuerpo por última vez comprenderás plenamente el significado de todo lo que has atravesado. Verás por qué esta escatología debía cumplirse, por qué la historia de Jesús es esa parte del mensaje de salvación que todavía está en curso, todavía activa, pero que presiona para realizarse en nosotros, y todo sucede de repente, te alcanza mientras vives tu vida ordinaria, te despiertas por la mañana siendo la misma persona, te acuestas por la noche siendo la misma persona, y luego en este mundo que dabas por sentado algo ocurre, y solo después vuelves a las Escrituras y ves que todo estaba anunciado. Y por eso los antiguos rabinos decían que lo que está predicho en la Escritura está predestinado. No lo creas tú, sucede cuando la obra llega a su culminación, y en ese momento se despliega dentro de ti. Jesucristo no es un ser físico que debas buscar. Afuera Pablo se lo dice claramente a los Gálatas, comenzasteis en el Espíritu, y ahora queréis terminar en la carne. No busques un Salvador externo. Isaías dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. No construyas imágenes de salvación fuera de ti, porque cuando viene, viene dentro, y cuando sucede comprendes las palabras. Os lo he dicho antes de que ocurra, para que cuando ocurra sepáis que yo soy. Estas cosas solo le suceden al Señor, y suceden. En ti, Él se deposita voluntariamente en la tumba. Nadie le quita la vida. Él la entrega por sí mismo, y la tumba es el cráneo humano. Y cuando resucita sabes que yo soy. La sensación es como despertar de un sueño profundísimo, y solo la posición te hace comprender que se llamaba muerte, porque te encuentras en un sepulcro, y cuando despiertas allí comprendes las palabras del Apocalipsis,
Estuve muerto, y ahora vivo para siempre. El primogénito de entre los muertos. Es el misterio de la vida a través de la muerte, como el grano de trigo que debe caer en tierra y morir para dar fruto. Ese grano es el poder creativo de Dios que entra en el cráneo del hombre y sueña el sueño de la vida. Y luego llegan las escenas finales que te revelan quién eres realmente. En ese día sabrás que yo soy, y esto le ocurrirá a todos, sin excepción, mientras vives tu vida exterior. Mejoras, trabajas, contribuyes al mundo. Dentro de ti, una obra invisible está en marcha, y cuando llega a su fin, comienza a revelarse a través de una secuencia de experiencias interiores sobrenaturales, una tras otra, hasta que sabes, yo soy. Cuando conté por primera vez la crucifixión, la reacción fue, ¿quién cree que es? Pero yo no estaba diciendo ser diferente, solo estaba contando lo que había ocurrido, algo que ocurrirá a todos. Escuché claramente la voz decir desde lo profundo de mi ser, me he depositado en ti para dormir, y mientras dormía, soñé que era tú, y al fundirme contigo nos volvimos uno, y entonces, comprendes el Génesis. Cayó un profundo sueño sobre el hombre y durmió, y no dice que se haya despertado jamás. Solo despierta, cuando Dios en él despierta. Dios entra en la muerte con el hombre, duerme con el hombre, sueña con el hombre, y cuando despiertan, ya no son dos, son uno. Y entonces puedes decir, yo soy. Puedes cortar este cuerpo físico y no encontrarás marcas, pero en el cuerpo eterno, en el cuerpo inmortal, allí ocurre el drama. Esto es solo una sombra, y entonces comprendes el significado de yo soy el que yo soy. Eres el mismo yo soy en este mundo, y en cualquier mundo. Puedes usar esta verdad de forma práctica. Cuando algo parece lejano, detente, asume yo soy eso, hasta que lo que era allá se convierte en aquí, como Jacob que se acerca al Padre hasta que lo distante se vuelve presente. Este es el secreto de transformar el allá en aquí, y el después en ahora, y todo debe vivirse mientras aún estás en la carne, porque el llamado otro mundo es tan sólido como este. Allí también se nace, se muere, se vive. Esta es solo una sección del gran drama, y cuando dejes este plano puedes encontrarte en otro tiempo, adelante o atrás, según la obra que reste por cumplirse en ti, porque Él comenzó el trabajo, y Él lo completará. No te pidió permiso para colocarte en este campo. Fuimos sometidos a la limitación no por nuestra voluntad, sino por el designio de aquel que nos puso aquí en esperanza de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y así, el viaje continúa, hasta el despertar completo del yo soy. Y cuando comprendes esto, todo lo que antes parecía fragmentado empieza a recomponerse en un diseño coherente, porque entiendes que no eres un ser arrojado al azar en un mundo hostil, sino el punto donde lo eterno eligió manifestarse, y entonces también cambia el concepto de tiempo, porque lo que llamas pasado y futuro son simplemente estados de conciencia, y el verdadero movimiento no es cronológico sino interior. Es el paso de un estado a otro, de una identidad a otra, de un nivel de conciencia a otro, y este es el verdadero éxodo, no una migración geográfica sino una transformación de la percepción, y cuando esta transformación ocurre, comienzas a ver que cada experiencia fue necesaria, cada pérdida, cada éxito, cada error, cada alegría, todo contribuyó a llevarte a este punto de despertar, y entonces dejas de culpar al mundo, dejas de culparte a ti mismo, porque ves que todo formaba parte del sueño a través del cual Dios se estaba recordando, y esto no te vuelve pasivo, no, te vuelve indiferente, te vuelve lúcido, te vuelve responsable, porque ahora sabes que cada estado que asumes se refleja, y así comienzas a elegir con mayor conciencia, no por miedo sino por comprensión, no por control sino por armonía, y cuando asumes un estado con fe, no estás fingiendo, estás reconociendo, porque lo que llamas fe es simplemente fidelidad al estado elegido, es persistencia en la identidad asumida hasta que se convierte en experiencia, y este es el significado práctico del yo soy. No es una fórmula mágica, es un acto de reconocimiento, es el centro del que todo nace, y cuando dices yo soy,
Estás tocando el nombre mismo de Dios, no como concepto religioso, sino como presencia viva, porque antes de ser hombre, antes de ser mujer, antes de ser cualquier cosa, eres conciencia de ser, y esa conciencia es la raíz, es la fuente, es lo inmutable, y todo lo que añades después es atributo, es cualidad, es estado, pero yo soy permanece intacto, y cuando aprendes a regresar ahí, cuando aprendes a descansar en esa pura conciencia sin definiciones, sin etiquetas, sin historia, entonces empiezas a comprender lo que significa que el reino de Dios está dentro de ti, no como metáfora, sino como realidad, porque el reino es el estado de conciencia en el que Dios es reconocido como tu propio ser, y entonces la búsqueda termina, no porque dejes de crecer, sino porque dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, y este es el cumplimiento de la obra. Este es el día de Jesucristo del que habla Pablo, no un evento cósmico en el cielo, sino un evento interior en la conciencia. Es el momento en que el hombre se reconoce como el yo soy que siempre buscó, y cuando esto ocurre ya no necesitas pruebas, ya no necesitas señales externas, porque las señales las has vivido, están grabadas en la memoria eterna, y aunque el mundo no las vea, tú sabes, y ese saber es paz, es estabilidad, es una alegría silenciosa, que no depende de las circunstancias, y entonces puedes atravesar el mundo sin ser su esclavo, puedes vivir entre las apariencias sin ser dominado por ellas, puedes amar sin miedo a perder, puedes actuar sin ansiedad por controlar, porque sabes que todo es movimiento de la misma conciencia, y cuando la obra se completa en ti, aunque sigas viviendo en el mundo, ya no vives como antes, vives como alguien que ha despertado dentro del sueño, que sabe que está soñando, que participa conscientemente, y este es el verdadero significado de la salvación, no ser sacado del mundo, sino ser transformado en la manera de verlo, y entonces también la muerte física pierde su poder, porque ya has experimentado la muerte y la resurrección interiores, sabes que el paso no es un final, sino una transición, sabes que la identidad verdadera no está ligada a la carne, sino a la conciencia, y así el ciclo continúa, hasta que todo es devuelto a la plena conciencia, hasta que el yo soy es reconocido en cada aspecto del ser, y este es el destino de todo hombre, de toda mujer, de toda alma, no por esfuerzo sino por cumplimiento del diseño, porque aquel que comenzó la obra la llevará a término, y cuando esté cumplida podrás decir con certeza, yo soy, y sabrás lo que significa. Y así el viaje continúa incluso cuando crees que simplemente estás ocupado con las tareas cotidianas, porque mientras vives tu vida aparente, trabajas, hablas, amas, te equivocas, aprendes, dentro de ti algo se mueve silenciosamente, algo crece, algo se prepara, y ese algo no está separado de ti, es tu propia conciencia que lentamente se está recordando, y por eso a veces sientes una inquietud, sin motivo aparente, una nostalgia sin objeto, un llamado que no sabes explicar, es el recuerdo, tocando a tu puerta, es el yo soy comenzando a emerger del sueño, y cuando esto sucede empiezas a ver señales en todas partes, no como superstición, sino como reflejos interiores, porque el mundo externo responde a tu estado interno, y entonces comprendes que cada experiencia es una maestra, cada encuentro es un espejo, cada desafío es una invitación a volver al centro, y dejas de preguntarte por qué ciertas cosas te suceden. Empiezas a preguntarte desde qué estado las estás viviendo, porque sabes que la causa nunca está afuera, siempre está dentro, siempre en la manera en que te percibes, en la forma en que dialogas contigo mismo, en cómo te sientes en lo más profundo, y esto te devuelve una libertad nueva, porque ya no eres víctima de los eventos, eres participante consciente del sueño, y aun cuando atraviesas momentos de oscuridad, ya no te pierdes como antes, porque sabes que la oscuridad es solo una fase del despertar, es el terreno fértil del que nace la luz, es el silencio que precede a la revelación, y entonces aprendes a permanecer presente incluso cuando no entiendes, aprendes a respirar dentro de la incertidumbre, aprendes a confiar en el proceso, porque sabes que aquel que comenzó la obra en ti no puede fallar, y eso te vuelve estable, te centra,
te vuelve capaz de atravesar la vida con una calma que antes no conocías, y lentamente empiezas a notar que reaccionas menos, observas más, escuchas más, eliges con mayor conciencia, no porque te esfuerces, sino porque algo en ti ha cambiado. El punto desde el que vives se ha desplazado. Ahora vives desde el centro y no desde la periferia. Vives desde el ser y no desde el miedo. Vives desde la presencia y no desde la carencia. Y esto lo modifica todo. Cambia la forma en que hablas, la forma en que tocas a las personas, la forma en que miras el cielo, la forma en que caminas por la calle, porque ahora sabes que Dios camina contigo, no como una entidad separada, sino como tú mismo yo soy, y cuando alguien te provoca ya no te pierdes, sientes un espacio interior desde el cual puedes elegir. Cuando algo sale mal, no te derrumbas inmediatamente, sientes una base interna que te sostiene, y esa es la señal de que el despertar está en marcha, de que el recuerdo está emergiendo, de que la resurrección interior está ocurriendo, y no es espectacular, no es ruidosa, es silenciosa, profunda, transformadora, y te das cuenta de que empiezas a incluirte a ti mismo en la compasión, dejas de sacrificarte por dinámicas que te vacían, comienzas a elegir relaciones que pueden encontrarte en el mismo nivel de responsabilidad emocional, y eso cambia la calidad de tu tiempo, de tu sueño, de tus pensamientos, porque estás recuperando la energía que habías proyectado afuera, estás trayendo de vuelta a casa partes de ti que habías dispersado, y eso es poder verdadero, no poder sobre los demás, sino poder permanecer contigo mismo incluso cuando algo es incómodo, poder no llenar inmediatamente el vacío, poder sentir las emociones sin tener que resolverlas al instante, poder vivir los silencios sin interpretarlos como rechazo, y esta libertad te vuelve increíblemente humano, increíblemente presente, increíblemente vivo, porque estás regresando al yo soy. Estás regresando a la fuente, estás dejando caer viejas identidades, viejas historias, viejas máscaras, no para convertirte en alguien especial, sino para ser simplemente verdadero, y esta verdad no necesita explicaciones, se manifiesta sola, en la manera en que ocupas el espacio, en la forma en que escuchas, en cómo permaneces en calma cuando el mundo intenta arrastrarte al caos. Y entonces comprendes que todo el drama de la escritura, desde la tumba hasta la paloma, desde la serpiente hasta el hijo, desde la crucifixión hasta la resurrección, no es otra cosa que el mapa interior del despertar de la conciencia. Es el recorrido mediante el cual Dios recuerda que es Dios en ti, y por eso la historia de Jesús no pertenece al pasado, es presente, no está terminada, está ocurriendo ahora en millones de seres humanos, cada uno a su ritmo, cada uno según su propia medida, pero todos inevitablemente dirigidos hacia el mismo reconocimiento, yo soy, y cuando ese reconocimiento se vuelve estable, la vida deja de ser una lucha y se convierte en expresión, deja de ser búsqueda, y se vuelve presencia, deja de ser reacción, y se vuelve elección, porque ahora vives desde el centro del ser, vives desde el silencio que sabe, vives desde la conciencia que crea, vives desde el yo soy que no nace ni muere, y este es el regalo, este es el misterio, este es el cumplimiento, y ahora que has llegado hasta aquí, comprendes que nada de lo que has vivido ha sido inútil, cada fragmento de tu historia, cada desvío, cada caída, cada ascenso, todo ha cooperado silenciosamente para traerte a este punto de conciencia, porque el verdadero milagro no es cambiar las circunstancias, sino recordar quién eres mientras las atraviesas. No es huir del mundo, sino despertar dentro del mundo. No es convertirte en algo nuevo, sino dejar de olvidar lo que siempre has sido. Y ese es el significado profundo del yo soy, no como afirmación mental, sino como estado vivido, como presencia encarnada, como identidad reconocida. Porque cuando el yo soy se estabiliza dentro de ti ya no necesitas buscar aprobación. Ya no necesitas perseguir confirmaciones, ya no necesitas demostrar tu valor, vives desde un centro que sabe, desde un silencio que comprende, desde una paz que no depende de lo que sucede afuera. Y entonces incluso el dolor pierde su carga destructiva, porque es visto como un movimiento temporal dentro de algo eterno,
Y la alegría ya no es algo a lo que te aferras, porque nace espontáneamente del reconocimiento del ser, y lentamente empiezas a vivir con una simplicidad nueva, una naturalidad que antes no tenías. Empiezas a decir menos y a sentir más. Empiezas a esforzarte menos y a tener más claridad. Empiezas a soltar sin miedo, porque sabes que nada real puede perderse, y este saber no viene de los libros, viene de la experiencia directa, viene del recuerdo interior, viene de ese punto profundo donde Dios se depositó para dormir, y ahora está despertando como tú, y por eso todo el drama de la cruz, de la tumba, de la resurrección, del Hijo, de la paloma, de la serpiente de fuego, no es teatro religioso, es anatomía espiritual, es mapa de la conciencia, es descripción simbólica de lo que realmente sucede dentro del ser humano cuando el yo soy regresa a sí mismo, y entonces comprendes que nunca estuviste separado, nunca fuiste abandonado, nunca estuviste fuera del diseño, incluso en los momentos en que te sentiste perdido, incluso cuando creíste haberlo arruinado todo, incluso cuando la vida parecía no tener sentido, porque también ahí Dios estaba soñando a través de ti, también ahí la conciencia estaba recogiendo experiencia, también ahí la semilla estaba madurando bajo tierra, invisible, silenciosa, preparando el momento de la germinación, y cuando ese momento llega no puede ser detenido, porque no depende de tu voluntad personal, es el cumplimiento de un movimiento eterno, es el retorno de la fuente a sí misma, es el despertar del soñador dentro del sueño, y entonces comienzas a vivir como alguien que ha recordado, caminas por el mundo sin ser su esclavo, amas sin poseer, trabajas sin identificarte, creas sin apegarte, porque sabes que todo es expresión temporal del yo soy, y que la única realidad estable es la conciencia que observa, y eso te hace libre, no en un sentido abstracto sino concreto, cotidiano, humano, te vuelve capaz de permanecer presente cuando otros reaccionan, te vuelve capaz de escuchar cuando otros gritan, te vuelve capaz de elegir cuando otros son arrastrados, y esta es la verdadera transformación, no llamativa, no ruidosa, sino profunda, enraizada, silenciosa, y es aquí donde la historia de Jesús encuentra su cumplimiento, no en un cielo lejano, sino en el corazón del hombre, no en un evento externo sino en una realización interior, porque Jesús es el nombre dado al proceso mediante el cual Dios se vuelve consciente de ser Dios en el hombre, y por eso puedes decir con verdad, yo soy, no como afirmación egoica, sino como reconocimiento del ser, como retorno a la fuente, como fin de la separación, y cuando esto se vuelve claro todo se realinea, los deseos se vuelven más puros, las relaciones más auténticas, las decisiones más simples, la vida más esencial, porque ya no estás viviendo para convertirte en alguien, estás viviendo como lo que eres, y este es el don último, esta es la gloria que sigue a la tragedia, este es el despertar que sigue al sueño, este es el recuerdo que sigue al olvido, este es el momento en que finalmente puedes decir sin esfuerzo, sin miedo, sin duda, yo soy, y saber lo que significa.